Se ha discutido contemporáneamente y se ha vuelto un problema la discusión del consumo de diferentes sustancias por parte de las sociedades humanas. Antes existía algún tipo de equilibrio en la historia, más de tipo antropológico, que hacía que no se problematizara un problema de estos, pero contemporáneamente y sobre todo a partir del siglo XX aparece cada vez más el esfuerzo mancomunado de naciones alrededor de detener el consumo de sustancias con políticas públicas erróneas, algunas correctas, un desarrollo del cual ya hay que hacer una evaluación. Yo siempre coloco como ejemplo el tema del cannabis. Cannabis fue prohibido alrededor de los sucesos de las luchas juveniles contra la guerra del Vietnam. Mi país produjo este tipo de sustancia, de vegetación, incluso era foránea al país, se convirtió en un gran exportador, hoy la prohíbe. Y sin embargo, cuando uno va a Nueva York, cuando uno va a las grandes ciudades de los Estados Unidos, es legal. Y la pregunta que uno se hace no es tanto la anécdota de cómo huelen las calles de Nueva York, etcétera, sino cuánta gente murió en Colombia cuando una institución aquí decidió prohibir la sustancia y porque hoy no está prohibida. Hubo un error que hay que reconocer, una indemnización que debería haber, porque si científicamente toda sustancia debe tener algún tipo de efecto negativo sobre el cuerpo humano y no existe una perfección, una especie de curva de normalización de los ciclos de la vida humana, la prohibición implica la creación de la mafia y la creación de la mafia implica la muerte y la violencia. ¿Por qué cannabis fue prohibida? ¿Por qué dejó de estar prohibida? ¿Y qué pasó con los miles y miles de colombianos que por una u otra razón murieron alrededor de esa prohibición? Y ese hecho nos lleva ahora pues, a dos temas que son también de debate mundial. Uno en el que tiene que ver Colombia, la cocaína, y otro que vemos como espectadores por ahora, se ha venido incrementando la cantidad de insumos que incautamos camino a otros lugares, que es el fentanilo. Si uno quisiera hacer un comparativo no químico entre cannabis, cocaína y fentanilo, ponerlo en la línea de la historia, en la flecha del tiempo, tratar de hacer un examen sociológico del tipo de sociedad que estaba detrás de la producción y el consumo de cada una de estas sustancias, el tiempo histórico en que se desarrollaron o se desarrollan, encontraríamos quizás algunas explicaciones interesantes. El cannabis era usado más como una sustancia para protestar, entre comillas, para contestar desde el ser humano, sobre todo joven, y en una cultura, sobre todo juvenil, unos hechos con los que no estaba de acuerdo, sobre todo en países del norte, y eran la guerra del Vietnam. Con su cultura, con sus imágenes, yo las viví de niño, pero se desarrolló alrededor de ese tipo de circunstancia de la historia de Colombia y de la historia del mundo. De allí se pasó a la cocaína. Cuando uno trata de mirar cuál es la sociedad consumidora de la cocaína, cuál es su estructura, el por qué en determinados individuos se siente la necesidad del consumo de cocaína y ya no tanto el del cannabis, por ejemplo, no podría uno llegar sino a una deducción. La cocaína es la droga del capital, ya no de la protesta. Es necesaria para aumentar la jornada de trabajo. Tiene que ver con el ánimo de quien trabaja, hombre o mujer, por trabajar más y ganar más. Está más imbuida en el ámbito de lo que hoy llamaríamos neoliberalismo, una sociedad de la competencia,
que en determinados lugares del país y no de Colombia, sino del mundo, lo que va reflejando es una carencia de afecto y una necesidad adictiva de trabajo y de dinero. Por eso se le conoce como la droga de Wall Street. En Estados Unidos la cocaína parece empezar a tener un ciclo de estancamiento, porque es sustituida por otra sustancia que antes no conocíamos. Para mí es una innovación, incluso no la conocía en su nombre antes de ser presidente, que es el fentanilo. ¿Cómo incrustar el fentanilo de igual manera que lo hago respecto a la antigua cannabis o a la cocaína ahora en esta sociedad? Y no podría denominar el fentanilo sino como una droga de la muerte, ya no de la protesta, ya no del trabajo intensivo, del deseo de tener más, sino de dejarse morir. Y el fentanilo entonces se inscribe en lo que yo llamo las sociedades que no quieren tener hijos, de soledad absoluta, y en una cultura que denominaría, no es exactamente una cultura, sino una anticultura, la de la extinción de la humanidad. El fentanilo es la droga de la crisis climática. Y discúlpeme que les traiga a este tipo de análisis, que no es químico y no es de la política concreta actual, sino que me parece que la política concreta alrededor de cada sustancia prohibida, del por qué se prohíbe o no, qué consecuencias trae la prohibición, sobre qué sociedades y cómo se pueden medir esas consecuencias, tiene un trasfondo que es el de la evolución misma de la sociedad humana contemporánea, sus conflictos, su estructura de la manera de producir y consumir y de su poder. Pasar de la cocaína al fentanilo siempre tiene que verse como un desastre. Y no porque el fentanilo entonces haga ver simpática la cocaína, o la cocaína simpático el cannabis, sino porque creo que nos falta aún mucho como humanidad y como ciencia entender el por qué se desarrollan sustancias, a veces de manera inocua, en la vida de una sociedad y de una cultura, y por qué pueden alcanzar niveles que incluso uno podría llamar de suicidio. Fentanilo es un suicidio para quienes conscientemente llegan a consumirlo sabiendo lo que implica, es porque dentro de ellos hay el ánimo ya de suicidarse, a diferencia de lo que sucede con la cocaína, donde existe ese el ánimo de enriquecerse o de trabajar más, ilusoriamente enriquecerse, o del cannabis más antiguo, donde el ánimo era no estar de acuerdo con un poder y más bien soñar en que ese poder no existe, aunque sí existe. Quiero decirlo aquí como presidente de Colombia, ya no me queda mucho tiempo, yo estoy en la lista OFAC, aquí no debería estar. Me acusaron de ser aliado de los narcos en el momento en que más cocaína incautamos en Colombia. Llegamos a 3.300 toneladas. En el momento en que comenzaron a descender los cultivos de hoja de coca, no porque grité diciendo acábense los cultivos de hoja de coca, son campesinos muy pobres. Podría explicar, ya me llevaría mucho tiempo, el por qué en Colombia se cultiva hoja de coca, siendo que sus sociedades, excepto algunas muy pocas de tipo ancestral, pues no consumían hoja de coca. Y la explicación que les daría en pocas palabras es que en Colombia se cultiva hoja de coca porque es una de las sociedades más desiguales del mundo. Y porque su desigualdad social arranca a partir de la estructura de tenencia de la tierra. Ustedes tienen 1.100 municipios, que es como llamamos en Estados Unidos los condados, los pueblos, y solo en 13 de 1.100 está el 50% del total de hoja de coca que se cultiva en Colombia.
es decir, son cultivos focalizados. Regiones cocaineras, las llamo yo, que no cubren sino una pequeña parte del país por dos razones. Una, la hoja de coca es una planta selvática, solo puede crecer donde pueden crecer las selvas. Dos, porque la cultivan los campesinos que han sido desplazados por décadas y por generaciones de la tierra fértil con violencia, muerte y masacre. Y entonces la hoja de coca es importante en Colombia y la mayor cantidad del mundo, hasta donde las estadísticas se establecen, porque es el fruto de una sociedad que no ha sido capaz de democratizar la tenencia de la tierra y entregarle al campesinado pobre tierra fértil para producir alimentos. Durante generaciones, en una violencia que en 75 años lleva 700.000 muertos asesinados, primero por razones políticas, época antigua, segunda por el narcotráfico. Y entonces sí nos quedan preguntas para plantearle al mundo desde Colombia. No desde los consumidores, no lo somos, sino desde los productores. Los productores de hoja de coca son campesinos excluidos de la riqueza y de la tierra desde hace generaciones y por generaciones, y debido a ello saben hacer la guerra en las montañas, en las cordilleras. ¿Cuál es la política más seria a construir allí? Les echamos glifosato a ver si se van a las montañas con los fusiles, los arrasamos y hacemos de cuenta que no existe un campesinado que por generaciones ha sido excluido de simplemente las condiciones dignas para vivir, o les damos tierra fértil, o aún sin darles tierra fértil en sus lugares, construimos los mecanismos de mercado institucionales que permitan vender productos que igual, con un poco más de esfuerzo, podría llevarlos a una prosperidad y a una vida buena, como decía Aristóteles, que es el objetivo de la economía real. Licor de cacao, café molido, no en grano verde, aceite de coco, etcétera. Lo que llamamos nosotros sustitución de cultivos. Y voy a terminar con esto. A pesar de que podríamos divagar y escribir libros sobre el por qué las sociedades del norte consumen cocaína, por qué Europa está aumentando su consumo sustancialmente, por qué Estados Unidos lo detiene, por qué Australia lo dispara, por qué penetra ya en este momento en China. ¿Por qué es en Estados Unidos donde crece el fentanilo y no en otras sociedades por ahora, siendo un veneno mortal, hay que decirlo? ¿Por qué en Colombia podríamos en concreto nosotros y pedirle al mundo, los necesitamos, que nos permitan fortalecer algo que está haciendo en mi gobierno una verdadera revolución en el tema de cómo afrontar los cultivos de hoja de coca? No puedo hablar del consumo de la cocaína, sino de lo que me corresponde. Si nosotros estamos sustituyendo voluntariamente, si el nivel de la sustitución ya alcanza 42.000 hectáreas de 260, si la sustitución voluntaria implica que el corazón, el ánimo, las ganas del campesino por generaciones excluidas está al lado de este gobierno y conmigo arrancando físicamente las matas de raíz de hoja de coca, que si antes los informes que les llegaban a ustedes sobre erradicación forzosa, por ejemplo, fumigación desde el aire con glifosato, los engañaban porque una lluvia de glifosato sobre la hoja de coca que cae sobre la parte alta de la hoja de coca no mata la hoja de coca, sino que vuelve a nacer y es más productiva, o los engañaban con segundos informes en donde se hablaba de una erradicación forzada a pie
Tenemos 400 amputados jóvenes por andar a pie, quitando la hoja de coca, y arrancaban con el menor esfuerzo posible porque les pagaban por ello, así, hoja de coca, y resulta que eso también lo que hace es nacer retoños más productivos. ¿Por qué ahora que estamos demostrando que con el apoyo mismo nacido de la fuerza campesina, cultivadora de hoja de coca, esperanzada en cambiar su cultivo por uno que le permita que sus hijos y sus hijas puedan ir a la universidad, está garantizando la erradicación de raíz, es decir, definitiva? Y se está haciendo no en lugares piloto para mostrarle al mundo, sino en un área que ya alcanza en este momento 42.000 hectáreas en el sur y en el centro de las zonas de más alta productividad de Colombia, porque ese programa no se puede desarrollar con la ayuda del mundo. ¿Por qué nos han desertificado cuando estamos demostrando eficacia? ¿Por qué si hemos incautado 3.300 toneladas que nunca antes en la historia ningún país del mundo ha hecho? ¿Por qué si Colombia, a pesar de sus errores y problemas, que cuando hay mucho dinero, los hay, de corrupción, etcétera, tiene la inteligencia más sofisticada para, en alianza con 75 naciones, incautar sin matar a nadie 3.300 toneladas, sea en el área colombiana, sea en el planeta Tierra, con 80% de inteligencia colombiana? Entonces se hacen reuniones de alianza excluyendo a Colombia, cuando en el caso de la cocaína Colombia es esencial por su experiencia para irradiarla al conjunto del planeta. No fuimos a Miami, no critico que se hagan coaliciones políticas, eso es del libre entender de la política, pero sí me parece que con 17 países pequeños, débiles y sin experiencia para enfrentar la cocaína, no se puede hacer un escudo del sur, lo van a agujerear. Yo creo que con la experiencia que tenemos, y aquí se ha construido una alianza con 75 inteligencias policiales, en Europa, en Asia y en todo el mundo, con los Estados Unidos incluido, tenemos una mayor capacidad de escudo contra la cocaína. Y que no se trata de innovar lo que ya conocemos, porque si hemos ya en proceso erradicado o está en proceso 42.000 hectáreas y al mismo tiempo incautamos 3.300 toneladas de cocaína, pues solo hay que hacer un esfuerzo de mayor afecto y amor en las sociedades consumidoras para lograr que la cocaína se empiece a convertir, no digo que se elimine a cero, eso no pasa, sino en algo que ya no represente ningún peligro para la humanidad. Que las mafias de Pablo Escobar, que eran niños jugando comparados con las mafias de hoy, que son multinacionales, que incluyen albaneses, italianos, franceses, mexicanos, brasileros, estadounidenses, colombianos, etcétera, una multinacional que es capaz de volverse multicrimen, de mover armas, de mover seres humanos, trasplante de órganos, prostitución, que es hoy realmente un cáncer que no vive en Colombia, sino en las grandes ciudades de lujo y sobre los cuales sus jefes no estamos capturando, porque para poder capturar tendríamos que ir al sistema financiero internacional y a las ciudades del lujo del planeta Tierra. ¿Y eso qué significa? Que la lucha contra la cocaína nos coloca ante una realidad. Implica equidades sociales en la base productiva, juveniles, campesinas, territoriales, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Perú, quizás más allá porque se está expandiendo. Implica capacidad de entendimiento y de escucha entre las naciones, no imposiciones. Coordinar lo mejor de las inteligencias policiales, hablando de tú a tú, nadie tiene el remedio adecuado, se construye en colectivo.
La coordinación de inteligencias policiales es hoy a nivel del algoritmo, de la matemática y de la inteligencia en el terreno de la cual Colombia es maestra, fundamental, e implica decidirnos políticamente como humanidad a capturar los capos de capos. Los capos de capos hoy están intocados porque no viven en el sur, no están en Colombia. Los capos de capos están en las ciudades del lujo y para llegar allí a incautar sus bienes, sus palacios de lujo, sus cuentas bancarias abultadas en el sistema financiero internacional, pues necesitamos decisión política. En vez de golpear a un campesino sin tierra, golpear al capi de capi, que es lo que yo les invito a hacer en este momento. Gracias por haberme escuchado, muy amables.